estamos de regreso y aquí con nuestros invitados hemos tenido una muy buena sobremesa, pero además del diagnóstico que nos dio en el pasado segmento el doctor, ya vimos que hay ahí un problema de presupuesto, un problema de atención también de los sectores, pero ¿cuál considera, Sandra, que sea el lugar donde más urge la innovación? Creo que los temas que estaba mencionando el doctor Álvaro son muy importantes. Más que nada, el que a mí me hace un poco más de ruido es esa inversión por el sector público. Esos empresarios que ya tienen esas empresas dominantes, pero a la vez una empresa entre más grande sea, es más difícil para ellos moverse. No pueden hacer esos cambios estratégicos porque ya dependen de un análisis, porque no pueden arriesgar algo que pueda afectar todo el entorno de la empresa. La estabilidad. Que ya tienen. Y creo que ahí es un papel en el que los emprendedores sí lo pueden hacer. Cuando estás empezando, cuando tienes una empresa pequeña, esos cambios se pueden hacer y puedes empezar a crecer. Entonces yo invitaría a estos empresarios que no se esperen a que llegue una empresa pequeña y empiece a dominar el mercado, sino que desde el principio los apoyen y se unan a ellos para crecer. Daba el ejemplo de Cinépolis, es una empresa mexicana y es la primera en México que yo tengo conocimiento de, que acaba de abrir un programa de aceleración. Este año fue su primer programa y yo tuve la oportunidad de participar en esta competencia. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo una empresa tan grande y con ya todos esos recursos está volteando a ver a los emprendedores y dándoles ese empujón. ¿Cómo le podemos hacer como para ayudarte? Claro, con la visión de en un futuro poder hacer negocios juntos. Entonces yo creo que eso sería muy importante tenerlo también aquí en el estado. Tenemos grandes empresas como Cafenio, como un número inmenso de Bachoco, que están también aquí algunos. Entonces, yo invito a esos empresarios que volteen a los emprendedores y juntos se puede hacer más, juntos se puede sumar más a hacer estos cambios, porque ellos ya tienen esa industria, algo que se crea se puede probar rápidamente. Y reforzando lo que dice Sandra, doctor, ¿qué opina de los programas de incubadoras a micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, un diagnóstico pesimista de nuestra economía es que no existen empresarios, ya ni siquiera empresarios innovadores, empresarios nada más. Entonces, cuando no existen empresarios, y sobre todo si no existen empresarios innovadores, peor, pues hay que generar una estrategia para promover el surgimiento de empresarios, así como cuando, yo lo he dicho en otras ocasiones, como cuando en el ámbito de los recursos naturales alguna especie está en extinción, pues ¿qué es lo que se hace? Se hace un programa de reproducción en cautiverio, ¿sí? Bueno, si nuestra especie, que es la especie central del funcionamiento económico, que son los empresarios, no existen, pues entonces hay que generar estrategias de promoción, de incubación de empresarios. Digámoslo así un poco rupestre, esa me parece que es el sustrato de los ambientes de incubadoras, ¿sí? Vamos a generar un ambiente controlado para que generemos empresarios. Y si son empresarios innovadores, mucho que mejor. Entonces, ¿qué es lo que les proporcionas en esas incubadoras? Les proporcionas condiciones, experiencias empresariales que pueden replicarse, la interacción in situ, allí, con el sector académico, ¿sí? Y desde luego el apoyo, a veces a fondo perdido, del sector público para que estos emprendimientos, estos pequeños empresarios, en su mayoría, con relativa escasa experiencia en el mundo empresarial, vayan incursionando en un ámbito que si no los proteges, desaparecen. Entonces, así hay que entenderlo. Por tanto, me parece que las incubadoras, o bien los parques tecnológicos, o bien los parques de conocimiento, las ciudades del conocimiento, son una plataforma
muy interesante para generar ambientes de innovación más o menos controlados. Estos ambientes de innovación han tenido mucho éxito en otras partes del mundo, ¿sí? Si nosotros revisamos las experiencias europeas, por ejemplo, en Cataluña, en la región vasca, o digamos aquí más cerquita, en la Universidad de Arizona, en Tucson, que hay parques innovadores, parques tecnológicos que son ambientes de incubadoras, pues evidentemente, y han tenido éxito. ¿Cuáles son entonces las condiciones que prohíben replicar esas experiencias a nivel local? Bueno, apliquémoslas, pero apliquémoslas bien. ¿Que hay que adaptarlas? Sí, porque las condiciones son totalmente diferentes. ¿Que hay que tropicalizarlas? Pues sí. ¿Que hay que sonorizar esos de estos? Sí. Cuando digo sonorizar es hacerlo a las condiciones de Sonora, ¿sí? No a las condiciones del Bajío, no a las condiciones de Monterrey o de la Ciudad de México, a las condiciones de Sonora, ¿sí? Eso es sonorizar programas de incubación que en otras partes han tenido éxito. Y me parece que si de la inversión o del apoyo a estos programas nacen 2 o 3 empresas que son emprendedoras y que sean en el sector específico en el que se están desenvolviendo, son empresas que van jalando, yo creo que la inversión que se hizo para mantener ese incubador está más que satisfecho. No todas las empresas van a ser competitivas, olvidémonos de eso, pero construyamos ambientes para que un puñado de empresas sean competitivas, ancladas en la innovación, y me parece que estamos generando las condiciones para contar con corporativos aún locales, pero después regionales y después nacionales y después globales, que permitan jalar al conjunto de la estructura productiva local. Esto no va a ocurrir en el cortísimo plazo. Tenemos que apostarle al mediano y largo plazo. ¿Qué áreas de oportunidad ve en el Estado? Mira, yo creo que hay muchas. La experiencia de la literatura te dice, sigue, no puedes inventarte, no puedes hacer lo que no eres. ¿Qué es lo que tú eres? Que tenemos en las regiones una economía agrícola pujante, que además es una economía agrícola muy innovadora, con un reconocimiento mundial. Aquí en Sonora, en el sur de Sonora, fue donde se generó la Revolución Verde, que fue un proceso radical de innovación en todos los sentidos. Transformó la sociedad en aquel entonces y permitió que se multiplicaran los rendimientos y que esos rendimientos y ese volumen producido con la tecnología de la genética aplicada en las semillas de alta potencia permitió combatir las hambrunas que en el resto del mundo, en África y en Asia, asolaban al mundo entero. Fíjate lo que ocurrió. Y eso ocurrió aquí. Bueno, no tenemos que inventar el hilo negro. Tenemos ya una tradición de innovación, de desarrollo tecnológico en el sector agrícola. Pues sigamos apostándole a eso, porque allí nuestro piso no está aquí, nuestro piso está acá. Y podemos remontar fácilmente el rezago que tenemos. Y hay otros sectores que son realmente, que tienen muy prometedores, pero me parece que una manera de quemar etapas o agarrar un atajo es aprovechar que aquí existen empresas transnacionales, corporativos transnacionales, que llegan con una carga tecnológica muy importante. Entonces, exijámosle a esas empresas que sus patrones de producción, su cultura laboral, se transmita al tejido productivo, pequeñas empresas, ¿sí?, para que los estándares de calidad que les imponen se transmita al resto de la cadena productiva, a la proveeduría local, y esto permitiría que esas pequeñas empresas tengan que imponerse una lógica de innovación
y de escalamiento tecnológico para convertirse en proveedoras de esas multinacionales. Esa lógica te permite construir tejidos productivos muy tecnologizados. Entonces, ese, digamos, es una especie de proceso de innovación de arriba hacia abajo, ¿sí? Podemos tener el camino contrario, de abajo hacia arriba. Pequeñas empresas innovadoras, muchas de ellas del sector de la alta tecnología, como el software o las TICs, que porque la exigencia de capital es muy pequeña y son empresas por definición globales. Es decir, un desarrollador o diseñador de programas no está compitiendo con el que está allí, está compitiendo con el programador que está también en la computadora diseñando en la India, en China, en Europa, en los países de la cortina de la ex cortina de hierro. Pues son empresas por definición muy globalizadas, pero las tienes que proteger, a esas sí protégelas, porque el proceso, el riesgo de la competencia global a la que ellas se están enfrentando, las hace empresas cuya esperanza de vida es muy poca. Si es que no las proteges, hay que protegerlas. Ante el acelerado crecimiento de otras empresas a nivel mundial, pero para ello tenemos que tener un diagnóstico muy bueno, tenemos que conocer más del tema, para eso están ustedes que son los expertos y nosotros también seguimos hablando acerca de ese tema. Regresamos en un momento.